Richard, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad y por intermedio tuyo un saludo muy afectuoso a los maestros y auxiliares de educación de la región Tacna y de toda la parte sur del país. Mira, tu pregunta tiene que ver con dos aspectos. Uno de fondo, que es el siguiente. El decreto supremo 009 que ha aprobado y publicitado el Ministerio de Educación y el gobierno es una norma ilegal e inconstitucional. No lo dice el SUTEP, lo ha dicho el mismo Congreso en el sentido siguiente. Ese decreto supremo vulnera la Constitución porque pretende destruir un aspecto central en todo el ordenamiento jurídico. El hecho de que un decreto supremo, que es el creado por el Ministerio, quiere violentar la ley, y ese es un imposible legal. Un segundo aspecto es que nosotros consideramos que esta votación que ha habido en la primera parte por parte del Congreso tiene que repetirse, en el entendido de que el Congreso tiene como función regular, fiscalizar y también hacer un control al Ejecutivo de las acciones y determinaciones legales que pueda tomar, y en este caso concreto tiene que decirle: te has equivocado al querer imponer un decreto supremo por encima de la ley. Y el tercer aspecto, y por tanto nosotros decimos que el Congreso seguramente va a ratificar en una segunda oportunidad esta decisión, porque es un acto que se sujeta enteramente a la normatividad y a la Constitución, y le dirá al Ejecutivo, al Presidente de la República, al Ministro de Educación: ustedes han incurrido en infracción inconstitucional. Un tercer aspecto tiene que ver con la amenaza hecha por el sindicato del gobierno. El día de ayer, ustedes son testigos, ha habido una movilización o un paro nacional en el Perú. Un paro nacional convocado por el sindicato del gobierno, y un paro nacional fracasado, que solo ha logrado menos del 1% de paralización. Y esto es entendible porque estamos ante un sindicato que, si bien es cierto, tiene todo el apoyo del gobierno, de los prefectos, subprefectos, directores regionales y algunos directores de UGEL, también es cierto que no tiene más allá de 3.000 afiliados, conforme el mismo Ministerio de Educación lo ha señalado, y por tanto es un sindicato insignificante. Y segundo, el único motivo de su paro nacional el día de ayer ha sido que se mantenga el decreto supremo 09. O sea, ha convocado al magisterio y ha recibido el rechazo de él, planteándole que lo que plantea el gobierno y lo que plantea el sindicato del gobierno sea respetado. Entonces, ante alguien que no significa algo importante, ante alguien que ha encontrado el repudio y rechazo del Magisterio Nacional y que no sintoniza con las propuestas que tiene, el Congreso de la República mal haría en atenderlos, mal haría en escucharlos, o mal haría en preocuparse por esa amenaza. Lo que pasa es que estos señores creen que el 2017, escenario en el cual ellos tuvieron el respaldo y participación del Magisterio, no ha cambiado. Y lo cierto es que estamos en 2022, 5 años han transcurrido, hoy son gobierno y hoy están demostrando que están de espaldas a los trabajadores, a la educación y a los derechos de los trabajadores, y por eso el repudio, y por eso pues el malestar y decepción indetenible que existe en el país para con este sindicato del gobierno. Correcto. El hecho de convocar a estas medidas de protesta que usted señala, aún más recordando lo que ocurrió en el 2017, con un único fin de mantener ese decreto supremo que, justamente como usted lo ha dicho, busca ir en contra de la propia ley, porque estamos hablando de un estatuto privado, a costa de lo que podría ocurrir, si bien usted señala son solo cerca de 3.000 afiliados, detrás de ellos hay alumnos que podrían quedarse sin un docente en aula, a costa de la educación de los niños, por intereses particulares, por intereses sindicales de este sector del magisterio. Hay un objetivo perverso que lo planteaba inicialmente Sendero Luminoso: destruir la rama magisterial, destruir a SUTEP, que lo siguen conservando sus organismos generados. Ahí estaba CONARE, hoy es FENATEC, y ellos persisten en destruir la rama magisterial, y hoy lo quieren hacer aduciendo a un supuesto fortalecimiento, democratización. Al final lo que les interesa al gobierno y al sindicato y a su sindicato es apoderarse del capital que tiene la entidad previsional, que, como tú muy bien has dicho, es una entidad privada que funciona solo con el dinero de los maestros
y que hoy tiene como capital más de 3.000 millones de soles. Esa es la mirada y ese es el interés que tiene el sindicato del gobierno, apropiarse del capital de los maestros de entidad previsional, y eso es justamente lo que los maestros no permitiremos. Por una cuestión sencilla, Richard. Aquí hay un tema concreto. FENATEP es corrupción. Y lo decimos por lo siguiente. Tenemos ahí al señor Bruno Pacheco, militante, integrante del FENATE, profesor, hoy colaborador fiscal que ha admitido su delito. Juan Silva, profesor, integrante del FENATE, que hoy está corrido, perseguido por la justicia. Edgar Tello, congresista de la República, que hoy tiene una investigación ante el Ministerio Público por tráfico de influencias. O Lucinda Vázquez, congresista de la República, que tiene una investigación ante el Ministerio Público por filtración y venta de la prueba. El mismo presidente de la República, promotor, auspiciador, impulsor del FENATE, sindicato que divide a los maestros, está hoy investigado con 6 carpetas del Ministerio Público que investigan actos de corrupción, que investigan prácticamente un ánimo e interés de apropiarse del dinero y vaciar las arcas del mismo Estado. Entonces, esa es la gente que ahora está mirando la derrama magisterial, y los maestros enterados y conocedores de que FENATE significa corrupción, no lo permitiremos, y por eso el repudio, el rechazo a sus acciones, a sus políticas y a estos eventos sindicales que organiza y que son un fracaso. ¿Ustedes han conversado con el Congreso, o los representantes o voceros de las bancadas en el Congreso, para ver si es que se asegura esta cantidad de votos en segunda votación? Nosotros estamos y siempre hemos estado conversando con congresistas de la República a través de un mecanismo que llamamos relacionamiento político, a los congresistas de la República, representantes de las distintas regiones del país, a los responsables de las bancadas. El SUTEP se ha personado y les ha planteado la problemática de los maestros, a efecto de que ellos se sensibilicen y respalden esas exigencias. Y ahí hay un interés central, por ejemplo, presupuesto para educación, 6% del PBI, lo hemos planteado, y este gobierno, que dice ser de los trabajadores y el pueblo, que dice estar preocupado por educación, plantea ahora para el 2023 el 4,1 del PBI. Hemos planteado incremento de remuneraciones y nombramientos para auxiliares, y este gobierno plantea para el 2023 0 soles de aumento, no considera los nombramientos para los auxiliares de educación. En el tema de los cesantes y jubilados hemos planteado pensiones dignas, y este gobierno no atiende ese pedido. Hemos planteado que las remuneraciones sean incrementadas para los docentes en un solo tramo y no en dos, que cuando era candidato el señor Castillo decía era un tratamiento neoliberal. Hoy este gobierno persiste en este tratamiento neoliberal. Hemos planteado el tema de los nombramientos como necesidad para cubrir estos vacíos de 80.000 plazas en el país, y en ese sentido el gobierno sigue tardando la respuesta. Entonces, nosotros estamos exigiendo un conjunto de temas que preocupan al magisterio, que su atención significaría preocupación por la educación y los derechos de los trabajadores, pero que lamentablemente con este gobierno no encontramos atención. Por el contrario, más demagogia, más mentira y más incapacidad para gobernar. Correcto. ¿Cuándo se sometería esto a votación? No sé si ustedes tienen esa información. ¿Cuándo se tocaría esto nuevamente en el Pleno? Entiendo que el día de hoy no se ha tocado este tema, la próxima semana se manda representación, seguramente la siguiente semana, ¿no? Entonces, esto coincide con una movilización que estamos nosotros programando, una movilización nacional para el 5 de julio, y ahí vamos a plantear los temas que son preocupación del magisterio y del SUTEP: presupuesto para educación, incremento de remuneraciones dignos, capacitaciones, el tema de mejoramiento de infraestructura en el país, la situación de los auxiliares de educación, de los cesantes y jubilados, etcétera, situación que seguramente va a significar respaldo masivo y mayoritario de los trabajadores, y estaremos en la calle pues demostrando la fortaleza del SUTEP y la convicción tenemos los trabajadores de que la educación y los trabajadores tenemos que ser atendidos y no postergados. ¿Cuándo señaló? ¿El 5 de octubre? El 5 de octubre, estimado Richard. Correcto. ¿En esta movilización participan delegaciones también de regiones? No sé si hay esa organización. Mira, nosotros vamos a impulsar esta movilización de manera nacional. Estamos coordinando para efecto de que la reunión de delegados se determine de repente tener como centro algunas regiones del país, en el sur, en el norte, en el oriente y en el centro del país. Y va a haber de todas maneras una movilización en Lima, el capital de la República, y dirigida al Congreso de la República para efecto de tener en atención y encaminar soluciones a nuestra problemática que vamos a plantear.
Correcto. Profesor, le agradezco los minutos que nos ha dado. Muchas gracias. A ti, Richard, un abrazo fuerte. Gracias.